Hola, bienvenidos a Meditech. Soy la doctora Jocelyn Mota, médico cirujano, especialista en medicina estética. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre toxina botulínica. Vamos a hablar sobre el módulo 2 de la toxina botulínica. Específicamente vamos a hablar sobre las acciones estéticas, médicas y corporales. Lo que vamos a aprender acá es cómo es que funciona realmente la toxina botulínica en cada cuerpo. Entonces vamos a ver cada detalle, cada aspecto y cómo es que neurológicamente funciona nuestra toxina botulínica. El objetivo general de este módulo es desarrollar más que todo el participante realmente todos los conocimientos relacionados a la toxina botulínica, cómo es que realmente se va a realizar en las partes corporales, tanto en la estética como en médica, como en ciertas áreas de la área de la medicina, lo cual nos va a servir a nosotros cómo es que realmente funciona este medicamento tan fabuloso. Dentro de los objetivos específicos, bien, vamos a analizar los mecanismos de acción, las propiedades farmacológicas, los tipos de toxina botulínica, identificar la anatomía facial, corporal de cada paciente y cómo es que debemos colocarlo, en qué ángulo deberemos colocarlo en cada paciente o cómo es que debemos colocarlo si queremos acatar o vamos a ubicar en el músculo, si es que vamos a colocarlo en un órgano erector de la piel específicamente. Describir técnicas, cuáles son las técnicas de la aplicación y prevenir, identificar y manejar cualquier complicación que se les pueda presentar. Aquí en la introducción vamos a hablar un poco sobre lo importante que ha sido la toxina botulínica con el paso del tiempo. Recuerden que antiguamente o anteriormente se usaba más que todo la toxina botulínica para la parte médica. Principalmente se usó en tiempos anteriores, se usaba para los estrabismos. Sin embargo, actualmente se puede usar esta toxina botulínica o en estos recientes años se ha usado la toxina botulínica para las funciones estéticas. Veamos realmente cómo es que funciona. El origen, ya nosotros sabemos que la toxina botulínica viene de origen bacteriano, ¿sí? Conocemos que viene de una bacteria que se llama Clostridium botulinicum y es una bacteria gram positiva. Específicamente esta bacteria lo que nos va a ayudar es que se encuentre o realmente se deposita en las neuronas y lo que me va a hacer es como que una parálisis en más que todo en la parte neuronal del músculo. Lo que me va a ayudar es a paralizar relativamente esta área. Dentro de la estructura bicatenaria vamos a encontrar que se considera una cadena pesada de más o menos 100 kilodaltos y una cadena ligera de más o menos 500 kilodaltos, unidas por un puente disulfuro. La cadena pesada facilita la unión y traslocación. La ligera actúa como metaloproteasa de zinc. ¿Qué pasa? Que estas al unirse van a crear una fusión, lo que me va a ayudar es a ralentizar el efecto del músculo, ¿sí? El complejo Snape, quiero que vean un poco el significado del complejo Snape. El complejo Snape lo que me va a ayudar es a que esta sea una cadena ligera de clivas. Sí, este realmente es el complejo Snape. Por acá podemos ver que el complejo Snape, ¿sí? ¿Qué pasa? Que estas proteínas o estas cadenas ligeras clivan proteínas de complejos Snape que son los complejos Snape 25, ¿sí? Que esta sinaptoprevina y sixtancina, que por lo general ellas lo que van a hacer es como a destruir y por lo tanto van a impedir el paso realmente de la función neuronal hacia el músculo que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Al destruir esta vesícula o al destruir esta cadena, realmente me va a permitir más que todo evitar la liberación de estas membranas. No van a funcionar con la misma fuerza que anteriormente se estaba usando. ¿Sí? Estas membranas no permiten, no se va a ayudar a pasar hacia al neurotransmisor y no se va a liberar. Por lo tanto, es que la toxina botulínica no va a permitir que el músculo realmente se mueva con mayor facilidad, sino que va a limitar su funcionabilidad. ¿Cómo nosotros sabemos y en qué momento se dio cuenta la presencia de la toxina botulínica en nuestras vidas? ¿O cómo fue que realmente dentro de la historia se dieron cuenta de que esta bacteria me iba a paralizar el músculo y cómo fue que realmente llegó al mundo de la estética? Bien, en el siglo XVIII
se encuentran las primeras descripciones de esta bacteria. ¿Qué pasa? Que las personas anteriormente, como no tenían realmente una buena conservación de los alimentos, sino que simplemente dejaban que solitos se fueran dañando, no tenían una temperatura adecuada, estos fueron creando bacterias. Estas bacterias vienen del latín, bueno, el botulismo viene realmente del latín, que viene de la salchicha. Realmente fue dentro de la salchicha en aquel entonces, que estaba en mal conservación, se pudo determinar que al alimentarse estas personas con estas salchichas, dejaban inclusive de mover este músculo o había mayor flacidez en los músculos corporales. Entonces, esto llamó la atención en la parte de la ciencia médica. ¿Sí? En 1817 y en 1822, Justin Kerner caracteriza clínicamente la enfermedad, postura y visionariamente la usó en una terapia que él extrajo esta toxina o extrajo esta enfermedad en ese entonces de estos pacientes y la usó como medicamento, lo usó para ciertos pacientes con trastorno de hiperactividad muscular. Pero ahí no quedó todo, sino que simplemente en 1895 Emil van Emmerker aísla por primera vez esta bacteria y este microorganismo causante determina un inicio del Bacillus botulínico, que en ese entonces determinaron que se llamaría Bacillus botulínico. Y luego, después de esta clasificación, se reclasificó nuevamente a Clostridium botulínico. En 1980, Alan Scott publica un artículo en el cual él indica que los primeros resultados clínicos de esta extracción de esta bacteria en estas personas, o la extracción o la obtención de esta bacteria, fueron exitosos para el uso en pacientes más que todos con estrabismo, con estos pacientes que por supuesto tenían esta dificultad y que por supuesto para ese entonces era totalmente difícil realizar una cirugía para ciertas personas con estrabismo, y marcando así el inicio de la terapia de la toxina botulínica. Sin embargo, esto no quedó aquí. La toxina botulínica, aparte de ser efectiva para estos pacientes con estrabismo, también se usaba para pacientes con altas quemaduras, cuando estas personas tenían complejidad de movimiento de los músculos. Se usaba también, o se usa recientemente también, para las personas con parálisis faciales. Se está usando inclusive para contracturas musculares. Entonces, este medicamento realmente no está al 100% inclinado en el mundo de la estética, sino que también está muy íntimamente relacionado al mundo médico, inclusive en la parte neuromuscular, ¿sí? Entonces, es un medicamento excelente, por lo tanto, si sabemos usarlo y sabemos a qué personas podemos usarlo, realmente estamos cumpliendo muchísimo porque estamos ayudando a muchas personas. Hay diferentes tipos de toxina botulínica. Está tipo de toxina tipo A, que es la que nosotros usamos en el mundo de la estética, y también tenemos desde la B, la C, la D, la E, la F y la G. Entonces, tenemos este tipo de toxina botulínica y debemos de reclasificar y para qué función es que la vamos a necesitar. Entonces, la de serotipo tipo A, más que todo, vamos a usarla con el mundo de la estética, ¿sí? ¿Por qué? Porque es alta potencia, su duración aproximadamente es de 3 a 6 meses, su perfil está bien, de seguridad está bien documentado, es una toxina de que desde el inicio fue usada y que por lo tanto actualmente se sigue usando y que realmente su efectividad ha sido bastante potente. La de serotipo tipo B, que es cliva-sinaptobrevina, indicado en resistencias a las toxinas botulínicas tipo A,
¿Qué pasa? Cuando ya la persona me está haciendo una resistencia a la toxina botulínica tipo A, nosotros podemos optar por la aplicación de la toxina botulínica tipo B. Es mayor incidencia a efectos autoinmunos como serían la serostomía, ¿sí? Entonces, la toxina botulínica tipo B ya sería como que una segunda opción en el caso tal de que una persona no pueda o no se le podría colocar la toxina botulínica tipo A. La toxina botulínica tipo C y D, estudios en modelos de animales, en el tipo C cliva SNAP25 y sintaxina en modelos humanos limitados por perfil de seguridad. Realmente la toxina C y D no está realmente usada en el mundo médico ni en la parte estética, entonces todavía es una toxina que aún se continúa en estudio, ¿ya? Los serotipos E, F y G, su acción es muchísimo más corta, ¿ya? Es por eso que en el mercado no vemos con tanta frecuencia este tipo de toxina botulínica, ya que no tampoco es que su uso realmente es muy limitado en las personas. Y el tipo G es el menos estudiado, por supuesto. Entonces, el mundo de la medicina o el mundo del laboratorio, dentro del mundo de los laboratorios, realmente se han enfocado más que todo en el uso de la toxina tipo A y B, ¿ya? No se han enfocado tanto en el mundo de la toxina del tipo C, D, E, F, G. Sin embargo, esto no es que se ha paralizado, sino que simplemente se ha continuado en los estudios y por lo tanto se está viendo realmente cómo es que es la funcionabilidad de este tipo de toxina. Recuerden que el mundo va avanzando progresivamente. Dentro del mecanismo de acción, ya más o menos yo les estuve explicando cuál sería el mecanismo de acción de la toxina botulínica, ¿sí? Bien, yo les voy a explicar acá y espero que me vayan entendiendo. La neurona motora, vemos que todo esto que estamos viendo acá es una neurona motora, ¿sí? Esta que estamos viendo acá es una vesícula sináptica de acetilcolina, ¿sí? Esta acetilcolina que estamos viendo acá, que se encuentra dentro de la membrana, ella se va dirigiendo progresivamente hacia la parte muscular, pero no solita es que se va, ella no sola se va, ¿sí? Ella se va con un compañero, ¿sí? Este compañero es la sinaptobrevina, que sería tipo B, C, D, perdón, B, D, G F y G, ¿ya? Estas sinaptobrevinas, ellas son las que se van a encargar de que me ayuden a romper esta presencia o esta pequeña membrana que estamos viendo acá para la pronta liberación de la acetilcolina, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros colocamos toxina botulínica, lo que me está ayudando es que estas sinaptobebrinas ya dejen de funcionar realmente. Me manda la membrana con la acetilcolina, pero no está la sinaptobebrina que me va a ayudar a romper esta última membrana para permitir el ingreso de la acetilcolina y por lo tanto me haga una contracción muscular. Entonces, la toxina botulínica lo que realmente es paraliza estas sinaptobrevinas e impide que la acetilcolina penetre al músculo para la pronta contracción muscular. Dentro de la inhibición de la liberación de la acetilcolina, el bloqueo presináptico selectivo va a ser en la cadena ligera del serotipo, que más que todo es la toxina botulínica tipo A, es lo que nosotros estamos colocando, ¿ver? Entonces cliva SNAP25, esto me impide el anclaje de las vesículas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que estas cargas de acetilcolinas no son liberadas, no se van a liberar, se van a quedar ahí estancadas y por lo tanto la contractura muscular va a ser casi que nula. Entonces la señal nerviosa no se va a producir, no hay liberación del neurotransmisor, por lo tanto no hay una activación de la contractura, pero esto quiere decir que no es que me va a afectar la conducción axonal. La parálisis facial o lo que nosotros vamos a lograr con esto es a paralizar
la parte muscular, pero es una parálisis flácida funcional y que por supuesto es reversible. Si el músculo no responde a estos estímulos nerviosos por un aproximado de unos 3 a 6 meses, entonces es importante, o es por eso la importancia de que nosotros como médicos especialistas en esta área sepamos exactamente en qué partes que vamos a colocar la toxina botulínica para evitar lo que por lo general se llama tosis palpebral o tosis por alguna parte. Sin embargo, esta toxina botulínica no está exenta no solamente a realizar una parálisis del músculo, sino que también la toxina botulínica me va a realizar o puede realizar, no en todos, sino en algunos pacientes, lo que llamamos muy bien la neurotoxicidad por toxina botulínica. Entonces es importante que nosotros sepamos identificar qué pacientes podemos colocarles y cuáles pacientes no podemos colocarles. Es por eso la importancia de realizarle una buena historia clínica al paciente. Para la recuperación de la plasticidad sináptica, la neurona activa la brotación de este axoma axonal y síntesis de nuevas proteínas de SNARP. Entonces, estableciendo progresivamente la neurotransmisión de la colinérgica y explicando la necesidad de reinyección exacta en qué momento es que el paciente lo va a necesitar. Es importante saber porque hay pacientes que ya llega un punto de que les va a causar una resistencia a la toxina botulínica. Hay pacientes de que no solamente esperan los 6 meses, sino que esperan antes de los 6 meses para volver nuevamente a colocarse la toxina botulínica. Y es importante que con nosotros como médicos le demos una educación adecuada a los pacientes e indiquemos exactamente cuánto es el tiempo que debe de durar la persona para poderse nuevamente aplicar la toxina botulínica. Porque si es un paciente que aplica en reiteradas oportunidades, el uso y abuso de la toxina botulínica me va a causar una resistencia y por lo tanto no me va a funcionar la toxina botulínica en el momento de la aplicación. Dentro de los efectos sobre la unión neuromuscular, la ausencia de esta acetilcolina reduce la despolarización postsináptica. Sí, lo que me va a ayudar es a disminuir la excitabilidad del músculo y produce por lo que llamamos nosotros una parálisis flácida. Sin embargo, estas parálisis a veces tienden a ser como que muy exageradas. Es importante que nosotros como médicos le digamos al paciente los primeros días va a ser bastante exagerado la parálisis del músculo. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta parálisis se va a ir suavizando progresivamente. Clínicamente, el paciente va a dejar de moverse, no va a mover, va a haber mucha debilidad muscular. Ya más que todo va a ser localizada. Es importante también que sepamos qué medicamento o cuál tipo de toxina botulínica vamos a colocarle, porque hay ciertos tipos de toxina botulínica que tienen alta cantidad de proteína y hay unos tipos de toxinas que no tienen la misma cantidad de proteína o inclusive tienen casi que nula la cantidad de proteína. Entonces es importante que nosotros sepamos identificar ¿qué tipo de toxina estamos colocando? De acuerdo a la cantidad de proteínas que pueda presentar cada toxina botulínica, es el alus de expansión de la toxina botulínica, ¿ya? Hay toxinas botulínicas que su alus de expansión es de 1 centímetro por circunferencia. Hay otros tipos de toxinas que el alus de distribución es de 0.5 de circunferencia. Entonces es importante que nosotros sepamos identificar cuál es la que tiene mayor cantidad de proteína y cuál no. Dentro de los efectos indirectos y factores de difusión, la reducción de esta actividad muscular puede influir biomecánicamente en más que todo en los músculos adyacentes. Hay personas que llegan a la consulta de que, mire, no puedo mover las cejas o no puedo sorprenderme o no puedo hacer ciertas cosas. Entonces ya uno más o menos les tiene que explicar a estas personas realmente cuál es la función de la toxina botulínica, qué es lo que debe hacer para que esta funcionabilidad o cuánto tiempo debe esperar para que esta funcionabilidad
debería nuevamente a producirse, ¿sí? Como hay pacientes de que ya como conocen la efectividad del producto, obviamente de que ya se van a quedar más tranquilos. Estos músculos realmente se van a empezar a modificar por los patrones del control del motor central. No es que se van a modificar a largo plazo, sino que efectivamente estos músculos ya al mantenerse paralizados, por supuesto de que no va a haber el mismo movimiento o la misma gesticulación que tenía el paciente anteriormente. La difusión tisular depende primeramente de la proteína de la toxina botulínica, de la dosis también que estamos colocando. También es muy importante que nosotros sepamos qué dosis es la que nosotros le vamos a colocar a nuestros pacientes. Si nosotros vamos a colocar una dosis mínima, obviamente que el alus va a ser muchísimo menor que lo que realmente es. Entonces, en la literatura o en estudios clínicos que se han realizado, realmente es en ciertas partes que se puede colocar desde 0,3 unidades o 3 unidades, 2 unidades, 1 unidad. Entonces depende del área donde nosotros vamos a querer paralizar este músculo, ¿sí? La farmacocinética y la farmacodinámica, ya nosotros sabemos que la farmacocinética es el efecto del organismo sobre el fármaco, o sea, cómo es que el organismo va a actuar sobre el fármaco, ¿ya? Que no todo el mundo va a tener la misma farmacocinética o no todo el mundo va a tener el mismo efecto del medicamento hacia su organismo, ¿no? Entonces, la farmacocinética ya sabemos que es el efecto del organismo sobre el fármaco y la farmacodinámica es el medicamento, los efectos del fármaco sobre el organismo. Totalmente diferente, ¿no? Entonces, la administración local, la administración mediante inyecciones intramusculares o intradérmicas, limitando la biodisponibilidad sistémica y maximizando el efecto en la unión neuromuscular objetivo, ¿ya? ¿Con qué funciona la administración local? Lo que me va a determinar qué parte del músculo es el que yo como médico deseo que el paciente se le vaya paralizado, cuál es la función que yo deseo. Pónganse ustedes que quieran tratar una contractura muscular por estrés, entonces ya nosotros debemos identificar qué músculo es el que estamos paralizando y por qué lo estamos paralizando y cuál es la función del cual nosotros y a qué profundidad lo estamos colocando, paralizando este músculo que lo estamos colocando y el efecto que va a tener este músculo. Entonces no es solamente para el estrés, sino que se han visto casos en bruxismo donde hemos aplicado toxina botulínica en los maceteros y la persona que anteriormente era anchito de cara, ya esto se va a ir contrayendo. ¿Por qué? Porque ya ese músculo ya dejó de funcionar. O no dejó de funcionar del todo al 100, sino que estamos paralizándolo en ese momento. ¿Ya? Respuestas dosis independientes. Esta respuesta dosis dependiente, la intensidad del efecto depende también de la dosis, de la proteína, de qué producto exactamente, si es conocido o no, de toxina botulínica, ¿sí? En el mercado hay muchísimas cantidades de marcas de toxina botulínica, entonces es importante que nosotros no nos vayan a querer vender un medicamento que no está ni siquiera registrado. Entonces la importancia de saber la dosis que le vamos a colocar, qué cantidad de proteína tiene esta toxina botulínica y efectivamente saber qué músculo es el que nosotros queremos tratar, ¿sí? Los factores individuales como masa muscular y densidad de inervación modulan la respuesta. Si es un músculo, pónganse ustedes que sea el macetero, obviamente que nos toca colocar muchísima mayor cantidad. La alta especificidad molecular, la neurotoxina permanece confinada en el sitio donde tú lo colocaste, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros colocamos 3 unidades, 2 unidades, 5 unidades en el macetero, obviamente que eso se va a quedar en ese alus de distribución que nosotros hemos colocado. ¿Por qué? Porque la neurotoxicidad simplemente se encarga de buscar esta neurotransmisor que me va a paralizar o me va a impedir la presencia de la acetilcolina en el músculo.
Aquí les dejo un cuadrito. En este cuadrito vamos a ver, o les va a ayudar más que todo, chicos, a ver la absorción, la distribución y la eliminación de la toxina botulínica. Cómo es que el metabolismo se va a encargar de hacer todo eso, ¿sí? Dentro del proceso ADME, o lo que nosotros conocemos del proceso ADME, la absorción de la toxina botulínica se administra por inyección local, que puede ser tanto de manera muscular como intradérmica o como subcutánea. Bien sabemos nosotros que la parte muscular es la que nosotros queremos tratar. Sin embargo, la parte intradérmica y la parte subcutánea se está usando muchísimo en la parte del mundo de la estética, porque intradérmica me va a ayudar a pacientes con hiperhidrosis y en la parte subcutánea me va a ayudar con pacientes con trastornos de pieles grasas o pieles acnéicas o pieles con rosácea. Entonces es importante que nosotros sepamos a dónde, cuál es el ángulo y en qué, para qué lo vamos a usar. Las características principales que no se absorben realmente por vía oral, se inactiva en el tracto digestivo. La absorción sistémica es mínima cuando se usa en dosis terapéutica y actúa solo y única y exclusivamente en el sitio de aplicación. Así que si ustedes colocaron una toxina botulínica en el macetero, vamos a ver una gran diferencia en el macetero, ¿sí? La importancia clínica reduce el riesgo de efecto sistémico. Su efecto realmente depende también de la cantidad de proteínas, depende del medicamento o de qué marca le estamos usando. Puede empezar desde las 24 a las 72 horas. Su efecto máximo se alcanza en un aproximado de unos 5 a 10 días, ¿sí? Entonces es algo que el paciente debe tener muchísima paciencia en el momento de colocarle la toxina botulínica, porque hay personas que te llegan al día siguiente, oiga, este medicamento que usted me colocó no me hizo nada. Entonces es algo que uno tiene antes de colocarle la toxina botulínica, es explicarle a la persona, de indicarle cuándo es que empieza a hacer su efecto, ¿sí? La distribución permanece principalmente en el sitio de la inyección. Ese medicamento, si usted lo colocó en el macetero, eso no se va a mover de ahí, ¿ya? Se une de manera específica en las terminaciones nerviosas, colinérgicas, no atraviesa la barrera hematoencefálica. La difusión depende de la dosis técnica y el volumen aplicado. La correcta técnica de aplicación evita la difusión de músculos no deseados. Entonces es importante la importancia de la anatomía y los músculos que nosotros vamos a querer paralizar. El metabolismo se internaliza en la neurona y bloquea la liberación de la acetilcolina. Es algo que ya yo les expliqué, ya es algo que ustedes ya saben, ya conocen. Se degrada en el interior celular por proteasas, ¿ya? No sigue el mecanismo hepático tradicional, como hay unos medicamentos de que hay que revisar la parte renal y la parte hepática para ver si este medicamento se está excretando por allí. Y su efecto por lo general dura de 3 a 6 meses. Hasta que se regenera nuevamente o hasta que se vuelva a colocar nuevamente la toxina botulínica que la persona desea o no desea colocarse, ¿ya? La excreción va a eliminarse progresivamente en la degradación proteica. Los fragmentos proteicos se eliminan por vías normales, principalmente por vía renal, ¿ya? Y no se excreta activa, su enfoque termina en regeneración neuronal y no por eliminación directa, o sea que se va degradando progresivamente. Tiempo de inicio, duración del efecto, bueno, ya nosotros sabemos que su tiempo de inicio es aproximadamente unas 24 horas. A partir de las 24 horas que nosotros estamos sintiendo como que una sensación de pesadez en el rostro, en el caso tal de que le estemos colocando en el tercio superior del rostro, o empieza a las 72 horas. Es importante que nosotros, bueno, yo por lo menos como médico, yo siempre les digo, a partir del cuarto día es que vas a empezar a notar el efecto. Porque si tú le dices al paciente, a partir de las 24 horas, va a sentir como que mayor ansiedad.
Y efectivamente la toxina botulínica empieza a partir de las 24 horas, pero su pico máximo es a partir del cuarto o quinto día. Entonces, cuando el paciente ya vea su pico máximo, obviamente es que ahí va a notar el cambio. Posteriormente a la aplicación, el efecto entre los 7 y 14 días va a ser muchísimo más potente y por supuesto nosotros vamos a notar ese cambio. Los factores que modifican la duración, la frecuencia de la administración. Hay personas que se aplican la toxina botulínica cada 2 o 3 meses. No debería ser así porque por ser una bacteria va a haber resistencia y al haber resistencia obviamente de que no va a tener el mismo efecto que al verse colocado la primera vez. La dosis acumulada, ¿qué quiere decir? Mientras mayor cantidad de Clostridium botulínico le estás colocando al paciente, obviamente que va a haber un efecto adverso con respecto a esto y obviamente que la persona va a rechazar ya el producto, va a rechazar la aplicación de la toxina. Desarrollo de anticuerpos neutralizantes puede reducir la eficacia progresivamente y existe específicamente en tratamientos de largo plazo. Hay personas, más que todo les van a llegar las personas mayores, las personas que se han colocado por muchísimos años, que ya la toxina botulínica ya no les encuentran el mismo efecto y por supuesto a los 2 o 3 meses ya vuelven nuevamente a la consulta médica porque sienten que la toxina botulínica ya no les hace efecto. La duración del efecto de la toxina botulínica, ya ustedes la conocen, efectivamente dura de 3 a 6 meses, algo que se les debe hablar a las personas, se les debe conversar con ellos y darles la indicación de la aplicación de la toxina botulínica. Para volverles nuevamente a aplicar la toxina botulínica deben por lo menos esperar ese tiempo prolongado para no causar una resistencia o causar un efecto de resistencia al medicamento, ¿sí? Clasificación y presentación comercial. Bien, depende del serotipo y la purificación. La toxina botulínica se clasifica en serotipos. Más que todo en el mercado se ven muchísimos los que son del tipo A, principalmente. Las tipo B se están viendo, pero en muchos casos específicos. No todo el tiempo se están viendo las tipo B. El grado de purificación, la formulación, cómo se está colocando, el comportamiento clínico, la bioseguridad en que se está manejando el producto y la eficacia. Realmente en el mercado se están viendo inclusive que hay toxinas botulínicas que no necesitan refrigeración, pero sin embargo se debería seguir un tema de refrigeración porque estamos hablando de una bacteria al cual si no se guarda la adecuada refrigeración también se puede perder el efecto de la toxina botulínica. Entonces debemos de estudiar muy bien este tema, ¿sí? La forma farmacéutica, el polvo liofilizado, hay medicamentos que vemos polvos liofilizados, estéril reconstituido con solución salina, sin conservantes. La técnica de reconstitución, más que todo, esa la vamos a realizar nosotros en el consultorio. ¿Por qué? Porque el laboratorio te va a traer con polvos liofilizados y por lo tanto nosotros somos los encargados de la reconstitución de este polvo liofilizado para el tiempo. ¿Cuánto, doctora, cuánto me va a durar la toxina botulínica? Realmente los estudios nos indican que la toxina botulínica debería durar por lo menos unos 3 días. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una bacteria, chicos. Es como decir una vacuna, ¿sí? Si nosotros sacamos esta vacuna de su cadena de refrigeración, obviamente que va a dejar de tener el efecto que nosotros querramos. Entonces sí es importante que nosotros sepamos la aplicación de la toxina botulínica, en qué cantidad vamos a aplicarla y el uso de esta, ¿ya? No es intercambiable, las unidades biológicas son específicas en cada fabricante. Cada fabricante usa su toxina botulínica. No es que, ay, mira, saqué un poquito de esta marca, voy a sacar un poquito de esta marca porque me faltó. No debería pasar eso. ¿Por qué? Porque estamos creando o vamos a hacer una resistencia al paciente o vamos a crear otro efecto en el paciente. Inclusive se han visto casos que han tenido reacciones alérgicas a las toxinas botulínicas porque no saben refrigerarlas o no saben cómo reconstituirlas, o puede pasar esto de que se me acabó una toxina de una marca, voy a usar esta de otra marca, porque los excipientes y la funcionabilidad o la fabricación de estas no son iguales en las mismas farmacias, en mismos laboratorios. Entonces hay que tener sumo cuidado con esto porque
Como les dije, son como las vacunas. Si nosotros no cuidamos exactamente cómo es la aplicación, el refrigerio y todo lo demás y la apertura inclusive del mismo frasco, debemos de tener sumo cuidado. Nos podemos meter en problemas. En el mercado existen muchísimas marcas comerciales, ¿ya? Pero les voy a presentar simplemente las que realmente son las más usadas en el mundo médico, o las que realmente son las más nombradas o las más usadas, y las que realmente están dentro de la FDA, ¿sí? Bien, tenemos la marca comercial que es del laboratorio Allergan, que es Botox. ¿Sí? Ellas vienen de aproximadamente de 50 unidades y de 100 unidades. Esta marca o esta toxina botulínica tipo Botox o marca Botox, esta la vamos a reconstituir en 1 a 2.5, ¿sí? De solución 0,9 a solución 0,9%. No se agita bruscamente, no es un medicamento de que tú lo vas a agarrar, no puedes hacer esto, porque al hacer esto estamos rompiendo el Clostridium botulínico, y al hacer esto, cuando le vayas a aplicar al paciente, ya deja de hacer su efecto, es muy sensible, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en esta aplicación de la toxina botulínica, o cuando nosotros lo vamos a reconstituir, es hacer este movimiento, ¿ya? Ponemos nuestra ampollita y le damos este movimiento, pero no durísimo, sino que suavecito. ¿Con qué objetivo? Con que por lo menos esta se vaya a diluir progresivamente, ¿ya? Tenemos Dysport, que esta marca comercial conocida como Dysport es del laboratorio Ispen. Aproximadamente viene de 300 unidades y de 500 unidades. Por lo general, esta se tiene que reconstituir de 1.5 a 2.5 de solución 0,9%, y su difusión es ligeramente mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a distribuir con un poquito mayor cantidad de halos, ¿ya? Tenemos la marca Xiomin. La marca Xiomin es sumamente reconocida por el hecho de que la marca Xiomin no tiene proteína, prácticamente no tiene proteína en su toxina botulínica. Entonces, este laboratorio es del laboratorio Merck Pharma, y vienen en unos viales de aproximadamente 50 a 100 unidades. ¿Qué pasa con Xiomin? Xiomin, al ser una toxina botulínica que no tiene casi proteína, o que al no tener proteína, esta toxina botulínica, su halus de distribución va a ser menor, ¿sí? No va a ser de mayor cantidad, sino va a ser de aproximadamente 0.5 halus de distribución. Entonces, se puede reconstituir de 1 a 2.5 también, ¿ya? Con solución 0,9. Les explico algo muy rapidito. Cuando yo me refiero a la reconstitución de 1 a 2.5, 1 quiere decir a la de 50 unidades y 2.5 quiere decir a la de 100 unidades, ¿ya? Más o menos. La marca Nabota también es una toxina botulínica reconocida mundialmente. Es una toxina que está realmente compitiendo con Botox, ¿sí? Realmente Nabota y Botox están como que prácticamente unidas, y viene de un laboratorio que se llama Daewon, que aproximadamente viene de un vial de 100, ¿sí? Realmente esta toxina botulínica se puede reconstituir de 2 a 2.5 máximo, ¿ya? Si queremos alargar un poquitico más la cantidad de toxina botulínica, de 2 a 2.5. No es que vamos a abusar y a distribuir mayor cantidad, porque ¿qué pasa? Hay centros estéticos o no sé, lugares donde la dilución la hacen mayor para rendir la toxina botulínica. Y este término de rendirme la toxina botulínica, cuando lo vayas a colocar al paciente, ya no va a haber el mismo efecto, o realmente no va a tener el efecto deseado de la persona. Entonces, es importante nosotros que sepamos el tema de la reconstitución de la toxina botulínica, la refrigeración de la toxina botulínica, cómo es que nosotros la vamos a sacar, y si es necesario usarlo antes de los 3 días, excelente, porque su efectividad va a ser igual o mayor. Como les dije, la Nabota está compitiendo con Botox. Entonces,
Son las marcas comerciales que yo les conseguí, que dije, voy a mostrarles estas marcas comerciales porque son las marcas comerciales que están aprobadas por la FDA y que realmente son las marcas comerciales que los centros médicos estéticos especializados con médicos son las que deberían estar ahí, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son las marcas más reconocidas. Ya yo les expliqué más o menos las diferencias entre las marcas comerciales, ¿sí? Ya les expliqué la marca Botox, pero no les expliqué el complejo neuroproteico con proteínas accesorias, que ella tiene más que todo una difusión moderada a alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque les digo esto, porque el Botox, su alus de distribución, como ya les dije, es de aproximadamente 1 centímetro por circunferencia. Dentro de los estudios clínicos, su amplia trayectoria, porque es una de las toxinas botulínicas, inclusive es la toxina botulínica que tiene más años en el mercado y que por supuesto sigue siendo una de las marcas más nombradas y más usada actualmente. La Dysport también es una toxina que es tipo A. Bueno, todas estas toxinas que yo estoy nombrando son las marcas tipo A, ¿ya? Su complejo proteico es diferente. Sus unidades propias no son equivalentes. Su mayor difusión es tisular, o sea, su alus de distribución es un poquito más amplia que la marca Botox porque tiene mayor cantidad de proteínas y más que todo esta Dysport la usan en las partes neuronales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es mayor cantidad, al tener mayor cantidad de alus de distribución, podemos usarlos en grandes músculos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros al usar Dysport sepamos que este alus de distribución es un poquito más amplia que la de Botox. La Xiomin, al ser también toxina botulínica tipo A, su distribución es menor. Su distribución es aproximadamente 0.5, ¿sí? Entonces es menor potenciabilidad. ¿Por qué? Porque Xiomin no tiene proteína o no tiene la carga proteica de estas dos. Pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, al usar la marca Xiomin, tenemos como que tenemos la seguridad de que la marca Xiomin no me va a hacer resistencia al momento de volver a colocar nuevamente la toxina botulínica. Porque al no tener esta proteína, es menor la cantidad de potencial inmunogénico. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, esta marca es más duradera en el sentido de que la persona no va a ver resistencia al medicamento. Solamente está reconstituida con su toxina botulínica tipo A, pero esta toxina no tiene proteína, ¿ya? Dentro de las unidades biológicas y diluciones, las unidades biológicas representan una medida de potencia, ¿ya? No de peso o concentración física, sino que cada fabricante determina o define mediante unos bioensayos cómo es que vamos a distribuir o cómo va a ser la potenciabilidad de esta toxina botulínica en el músculo. Para eso, estos laboratorios obviamente que usan los animales para determinar la luz de distribución de esta toxina botulínica. Una unidad de una marca realmente, o de las marcas que yo les acabo de nombrar, realmente no equivale a que una unidad de otra marca sean igual. ¿Por qué? Porque cada laboratorio fabrica esta toxina botulínica de maneras diferentes. Es importante que nosotros sepamos usar las toxinas botulínicas de estas marcas para que el paciente no vaya a tener un efecto no deseado. Recuerden de que si nosotros no sabemos usar estas toxinas botulínicas, obviamente que va a haber un efecto no deseado. Es por eso de que, como les dije, no pueden sacar de una toxina y sacar de otro tipo de toxina porque vamos a tener un efecto no deseado, inclusive podemos causar una reacción alérgica al paciente. Entonces es importante que nosotros sepamos identificar los tipos de toxinas que estamos usando, ¿sí? Las diluciones y decisión clínica, reconstitución, cada reconstitución o cada toxina botulínica se va a reconstituir de manera diferente, de acuerdo a las unidades que el laboratorio te esté vendiendo
o la marca que tú estés comprando. Depende de esta distribución. Es importante de que nosotros en el momento de comprar o de nosotros adquirir estas toxinas botulínicas sepamos exactamente cómo es la reconstitución de solución 09 que nosotros debemos colocarle esta toxina, cómo es que se debe diluir y qué tipo de solución 09 o sal. Ya sabemos qué solución 09 es el que le vamos a colocar y cómo es el sistema de refrigeración. Diluciones mayores, mayor cantidad de difusión. Diluciones concentradas, vamos a tener mayor cantidad de precisión en músculos pequeños y mayor cantidad de parálisis. Entonces debemos de estar muy pendientes. Diluciones mayores, distribución más amplia, mayor riesgo de dilución no deseada. Pasa lo siguiente. Se han visto casos en centros que no son especializados médicos, pónganse ustedes, qué sé yo, centros de peluquería o centros de cosmetría, otros centros que no son especializadamente médicos, por rendir la toxina botulínica le diluyen con mayor cantidad. Entonces llegan estos pacientes con unas tosis palpebrales a los centros médicos con problemas para poder hablar inclusive o algún otro tipo de problema, pero es ¿por qué? Porque diluyen exageradamente y su distribución tiende a ser muchísimo más amplia. La toxina botulínica se va a quedar en su sitio, pero la solución 09 no tienes la seguridad de que se va a quedar en su sitio. La solución 09 se va a distribuir y en esa solución 09 también se va a arrastrar cierta cantidad de toxina botulínica. Por rendir la toxina botulínica, no te arriesgues a que puedas causar otro tipo de alteración, ¿ya? La dilución es concentrada, mayor cantidad o mayor precisión en el músculo pequeño, margen técnico más estrecho, ¿sí? Es por eso que debemos estudiar muy bien la distribución o dónde es que vamos a aplicar la toxina botulínica para que ese músculo pequeño que nosotros queremos tratar, se pueda actuar efectivo. Indicaciones aprobadas y uso off-label. ¿Qué quiere decir esto? En el mundo médico, la indicación aprobada en el uso de la toxina botulínica está limitada, ¿sí? Sin embargo, nosotros los médicos, como somos médicos y también somos científicos, hemos creado el uso off-label. ¿Qué quiere decir? Que las indicaciones aprobadas de la toxina botulínica en la FDA sí serían las arrugas glabelales, las líneas cantales, la espasticidad focal, las distonías, el estrabismo, la blefaroplastía, el blefaroespasmo, las migrañas crónicas, la hiperhidrosis axilar y la vejiga hiperactiva. Ya este medicamento realmente en la FDA está aprobado para tratar esto, ya más nada. Pero nosotros, como nos gusta inventar, como nosotros somos médicos científicos y nos gusta muchísimo curiosear, también tenemos el uso off-label de la toxina botulínica, que sería más frecuente en prácticas avanzadas. ¿En qué lugares usamos? En bruxismos, espasmo del macetero, en sonrisas gingivales, en afinamientos faciales, en el dolor miofacial, en cefaleas tensionales, lo usamos en cicatrices hipertróficas, en trastornos funcionales musculares y recientemente sabemos que la toxina botulínica está siendo tratada para pacientes con acné o pacientes que tengan rosácea. Entonces, es sumamente amplio. La toxina botulínica la podemos usar para muchísimas cosas, pero la FDA simplemente se ha limitado a estas enfermedades que estamos viendo de este lado, ¿ya? La aplicación estética, como podemos ver, podemos hacer una armonización global con un paciente, ¿ya? Como podemos ver en esta paciente, vemos puntos donde les podemos colocar la toxina botulínica. Sin embargo, no es que simplemente vamos a colocar en esta área, ¿sí? Como pueden observar, no es que solamente vamos a aplicar en esta área, también podemos usar en lo que llamamos nosotros alas de gaviotas también. ¿Con qué objetivo es que nosotros podemos colocar esto? Es para crear un efecto de foxy eyes o alzar las cejas. Al aplicarle en esta área, vamos a tratar de corregir el tema de las patitas de gallos que llamamos nosotros, o las líneas de expresión en la región del orbicular, en la zona glabellar, en las arrugas que se presentan en la nariz. Podemos usar
para las sonrisas gingivales, o podemos usar para también esta parte para evitar las sonrisas gingivales o la apertura de los músculos de la narina. Usamos en esta área que sería el músculo del platisma. Lo que estamos nosotros creando en este efecto es que no me haga un efecto tensional. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo el platisma se ala hacia abajo y es cuando vemos esos rostros con las líneas de expresión en el rostro. En esta área, para evitar que el paciente haga el efecto de elevar el músculo mentoniano, y estos de acá es para evitar las líneas de marioneta. Efectivamente podemos usar en el área del cuello para también tratar el músculo del platisma, porque el platisma hace el efecto de jalar hacia abajo. Realmente lo usamos muchísimo más para otras cosas, pero cuando estemos en la práctica les digo. La armonización facial global, ¿ya? Esto es una armonización facial global. El uso preventivo modula patrones de contracción repetitivas antes de que las arrugas dinámicas se transformen en estáticas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos esas arrugas dinámicas podemos tratarlas, pero ya cuando una persona tiene esas arrugas bastante profundas, que ya me creó una cicatriz profunda, obviamente que ya la toxina botulínica no puede hacer mucho ahí. La aplicación avanzada, manejo de asimetrías, elevación de cejas. Conocemos muchas personas donde tienen párpados caídos y que con la toxina botulínica le podemos ayudar. La corrección de las sonrisas gingivales, afinamiento del tercio inferior del rostro, mejora en contorno cervical, ¿sí? O en el mundo de la estética podemos usar la toxina botulínica de manera realmente bonita, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos cambiar un rostro simplemente con la toxina botulínica. Acá podemos ver las aplicaciones terapéuticas. Dentro de las aplicaciones terapéuticas ya nosotros sabemos que existen muchísimas maneras de aplicar la toxina botulínica. Vemos neurología y rehabilitación. Vamos a ver más que todo en pacientes con enfermedades cerebrovasculares, parálisis cerebrales, esclerosis múltiples, distonías focales, mejora la movilidad. Inclusive los pacientes que tienen o en las unidades de quemado se ha usado la toxina botulínica también para aquellos pacientes que tienen una contractura muscular por la quemadura. Medicina del dolor, como les dije anteriormente, en estética o como en la parte del tratamiento del dolor, podemos usar la toxina botulínica para el dolor. Pónganse ustedes en el macetero para relajación del músculo macetero. En dermatología o en otras especialidades se han notado cambios específicos en pacientes con rosácea. Como pueden observar en este caso, se aplicó en pacientes con rosácea o inclusive en pequeñas telangiectasias que podemos ver en la piel. Aplicamos la toxina botulínica y esto me ayuda a contraer la parte de los vasos. Entonces, vemos más que todo en dermatología las hiperhidrosis focales, la cialorrea, el bruxismo, los trastornos de esfínter, las disfunciones autonómicas, reforzamiento de su carácter farmacológico. O sea, lo que nosotros estamos viendo acá es que la toxina botulínica se usa muchísimo, ¿ya? Me gustaría más que todo este tema de las consideraciones legales, porque es importante que nosotros, siendo médicos, cirujanos, especialistas en esta área, debamos saber las habilidades profesionales y conocimientos que nosotros debemos sí o sí tener para el uso de la toxina botulínica, ¿sí? No se puede usar la toxina botulínica así a la ligera. ¿Por qué? Porque la toxina botulínica así no me esté causando o me esté generando un ingreso de dinero, no es que la vayas a usar así, como les dije anteriormente, a la ligera. ¿Por qué? Porque es un medicamento que, así como te puede ayudar muchísimo a un paciente, también te puede destruir. ¿Por qué? Porque la toxina botulínica, aparte de que su mayor complejidad, ustedes conocerán que sea alguna tosis palpebral, pero las tosis palpebrales realmente no son la mayor complejidad que pueda presentar una toxina botulínica. La toxina botulínica te puede causar o envenenamiento o te puede causar una neurotoxicidad por toxina botulínica. Y el paciente puede quedar hasta tetrapléjico. Entonces es importante que nosotros sepamos
¿Qué cantidad vamos a necesitar para la aplicación de la toxina botulínica? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Qué músculo vamos a usar? Y sepamos exactamente qué medicamentos vamos a comprar o vamos a adquirir y que estén realmente, ingresados por la FDA, ¿ya? Que tenga sus estudios clínicos, que tenga sus estudios de laboratorio, porque es importante que nosotros sepamos todo esto. Si nosotros no sabemos todo esto, nos estamos metiendo realmente en un grave problema, ¿sí? La administración puede ser realizada exclusivamente por profesionales de salud legalmente habilitados y con mayor conocimiento, con información y con formación ya certificada. O sea, como les dije, no todo el mundo puede aplicar la toxina botulínica. El incumplimiento puede derivar a sanciones administrativas, civiles o penales. Un paciente te puede demandar a ti por mala aplicación de toxina botulínica. Si tú no le das los requerimientos adecuados y cómo es que se debería colocar, no puedes, no debería. Responsabilidad integral del proceso abarca la selección de productos aprobados realmente por la FDA, que el paciente o en el caso tal de que te llegue alguna inspección, debe estar en su cadena de frío, la reconstitución y el almacenamiento sea el adecuado de acuerdo al laboratorio, ¿sí? El registro clínico detallado, es importante que tengamos un registro clínico detallado, el diagnóstico, la dosis, qué cantidad, en dónde se le colocó. Así es necesario dibujar la cara del paciente en un papelito y ponerle los puntitos donde fue colocado. Es importante que lo coloquemos. ¿Por qué? Porque eso los va a salvar a ustedes. Tomen fotografías, chicos. Es importante que tomen la fotografía del antes y el después, ¿sí? Así, venga, señor, tiene que venir en unos 10 días. Mándele, escríbanle, fastidien al paciente porque ahí se nota el interés de ustedes hacia el paciente, ¿ya? El uso off-label y documentación requiere evidencia científica, ¿sí? Muchas personas se arriesgan a la aplicación off-label de la toxina botulínica, pero no hay evidencia científica con respecto a esto, ¿sí? Sin embargo, se han visto cambios muy notables en la aplicación de toxinas botulínicas off-label y por supuesto que esto se convierte como que en una cadena. Yo lo usé, tú lo usaste, fulano lo usó, todo el mundo lo usó y por lo tanto se encuentra como que una cadena de médicos que han usado la toxina botulínica off-label y que no se encuentra registrada. Entonces tienen que tener cuidado con respecto a esto. Debemos de tener al paciente con consentimiento informado y explicarle al paciente cómo es que se usa, qué es lo que vas a usar, qué medicamento vas a usar. A veces los pacientes le toman fotografía a la toxina botulínica que le están aplicando. Entonces es importante que tengamos todo esto bien documentado. Dentro de las consideraciones éticas, beneficencia. Debemos actuar siempre en beneficio al paciente. Siempre el beneficio al paciente, nunca el beneficio de nosotros. Porque de acuerdo a lo que el paciente vaya a decir, me encantó cómo me lo aplicó, voy a traerte a otra persona. Y esto también se convierte en una cadena. No maleficencia. Señores, no usen la toxina botulínica como maleficencia. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en serios problemas, en muy serios problemas. Autonomía. Consentimiento informado. Debe ser un proceso dinámico, informarle al paciente, decirle toda la verdad y la veracidad al paciente. Qué es lo que le vas a colocar, cómo lo vas a colocar y qué efectos va a hacer. Justicia, reconocer y respetar los límites de la propia competencia. No es que vayas a hablar mal del colega porque el colega colocó una marca tal y yo tengo otra marca. Entonces hay que respetarlo, ¿ya? Evitar sobreindicación. Vandalizar el procedimiento. Ah, mira, que él te colocó ayer, bueno, yo te voy a colocar hoy otra cantidad y de otra marca. Entonces no vandalicemos, ¿sí? Es importante saber esto. Efectos secundarios, contraindicaciones y manejo y complicaciones. Las contraindicaciones absolutas. Pendiente con esto. Las contraindicaciones absolutas de la aplicación de la toxina botulínica. Hipersensibilidad conocida a componentes del producto, que la persona tenga una hipersensibilidad a la toxina botulínica. Infecciones activas en el sitio de la aplicación o en el sitio de la inyección. Trastornos neuromusculares en placa motora como miastenia gravis, síndrome de Lambert-Eaton o ELA, ¿ya? No podemos colocar toxina botulínica en estos pacientes. Las contraindicaciones relativas a embarazo. No se ha visto realmente un efecto adverso, pero sin embargo siempre eviten este producto en el embarazo porque estamos hablando de Clostridium botulínico.
No se sabe exactamente cuál es el efecto mayor que pueda pasar en un feto o en un recién nacido. Fármacos que realmente intervienen en la transmisión neuromuscular. Sin embargo, en mi persona he visto casos de que personas que fuman demasiado o que toman mucho alcohol, la toxina botulínica les dura menos de 3 meses. Entonces, ¿está realmente afectando esto al paciente? Sí, lo está afectando de manera importante. Condiciones sistémicas que requieren valoración riesgo-beneficio individualizada, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar las complicaciones? Basada en la prevención, diagnóstico precoz y seguimiento del paciente, ¿ya? ¿Cómo sabemos nosotros esto? Y siéndole una excelente historia clínica, saber los antecedentes personales de la persona, qué es lo que el paciente se ha colocado anteriormente, si el paciente es alérgico, si el paciente se ha colocado anteriormente toxina botulínica. La mayoría son muy autolimitadas, se resuelven al disminuir el efecto farmacológico. En caso de tosis palpebral o asimetría facial, debilidad funcional, se establece plan de incluye medidas farmacológicas, terapias complementarias como puede ser el ultrasonido o la radiofrecuencia en el paciente y acompañamiento siempre del paciente. La última actualización de artículos se determinó también que aunque no está bien establecido, el efecto de la vitamina C, megadosis de vitamina C, está íntimamente relacionado a la pérdida de su función en el organismo o en la pérdida de su función en el sitio donde se colocó la toxina botulínica. Entonces, debemos hacer un excelente estudio con respecto a esto para ver si realmente esta vitamina C me está cortando realmente el efecto de la toxina botulínica. El profesional debe reconocer tempranamente cuáles serían las complicaciones de la toxina botulínica, informar al paciente, informar adecuadamente. No es que vamos a alarmar al paciente porque el paciente se nos puede alarmar, nos puede inclusive hasta demandar por eso. Ser muy profesionales, ser muy empáticos y por supuesto con mente fría vamos a resolver súper bien esto, ¿ya? Bien, aquí les voy a dejar otro cuadrito donde vamos a ver las unidades de la toxina botulínica tipo A. La unidad clínica se mide de acuerdo a la actividad biológica. Dosis estética habitual, más o menos de 20 a 100 unidades totales según la zona tratada. Lo máximo que podemos usar es 100 unidades, ¿ya? Puede variar entre 100 y 400 unidades, ya según patología. Y se estima alrededor de 2.500 a 3.000 unidades o más aproximadas en adulto promedio de alto riesgo, ¿ok? Si vamos a ver un paciente y le mandamos 2.500 a 3.000 unidades o más, ya consideraríamos que ya sería un alto riesgo, ¿ya? Conclusión, las dosis clínicas están muy por debajo del rango considerado potencialmente tóxico, ¿sí? Cuando se aplican correctamente. Podemos usar hasta 400 unidades. Las reacciones adversas o las reacciones más adversas más comunes o raras serían las lesiones locales comunes. Las reacciones adversas comunes o raras, las comunes serían dolor, eritema, equimosis, sensación de tensión en el sitio o pesadez, relacionadas más que todo con el trauma de la aguja. También cefalea, puede causar una cefalea transitoria, sensación de pesadez muscular en los primeros días. Reacciones funcionales, puede causar una tosis palpebral, una elevación asimétrica de las cejas, sonrisa alterada, debilidad muscular no deseada. Más que todo esto es causada por una mala aplicación, ¿ya? Y las reacciones adversas raras es disfagia, disfonía, debilidad muscular generalizada, excepcionalmente relacionadas más que todo con reacciones de hipersensibilidad. Más que todo esto es cuando aplicamos de maneras elevadas las dosis de toxina botulínica. Bien, debemos de tener precaución en pacientes especiales. ¿Cuáles serían estos pacientes especiales? Enfermedades neuromusculares, incluso forma subclínica. La toxina puede también debilitar o causar debilidades generalizadas en el paciente, ya generalizadas en el músculo, puede generar efectos sistémicos. Más que todo tenemos que hacer una historia clínica muy detallada, ¿ya? Embarazo y lactancia, ya les expliqué más o menos esta. Y las pacientes de edad avanzada polimedicados, ¿sí? Que son unos pacientes
que más van a querer que le pongas mucha toxina botulínica porque tienen arruguitas. Entonces debemos hablar con estas personas muy seriamente. Conclusión, hay que tener seguridad basada en evidencia. La mayoría de los efectos adversos son más que todos leves, transitorios y que nosotros podemos corregir, podemos tratar. En la evaluación integral del paciente debemos de tener siempre una valoración del paciente. Si le colocamos hoy, tenemos que tener seguimiento del paciente, hacer una evaluación. En responsabilidad profesional ampliada debemos tener responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de saber qué producto estamos colocando, cómo lo estamos colocando, en dónde lo estamos colocando y a quiénes se lo estamos colocando. Entonces es importante nosotros que tengamos esta responsabilidad y el conocimiento. Bien, ha sido un gusto para mí darles esta pequeña clase sobre la toxina botulínica. Espero que les haya dado un mayor conocimiento con respecto a este increíble medicamento. Soy la doctora Jocelyn Mota, bienvenidos a Mediteach.